Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este taller que preparamos en Preparación Ética, básicamente para revisar en este caso un contenido, en este caso que ustedes les van a preguntar en su prueba de transición, pero más allá de los datos, de las cifras, de lo que tienen que manejar específicamente para su prueba, también la idea es que podamos podamos reflexionar, podamos conversar con respecto a los desafíos y de repente complicaciones que se han presentado en este último tiempo con respecto al uso de anticonceptivos. ¿Ok? Y eso obviamente, digamos, tiene diversas consecuencias. Para esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial, que en este caso es mi hermana. Ella es Mónica, es matrona y licenciada en obstetricia y puericultura de la Universidad de Santiago. Y ella básicamente les va a dar una charla con respecto a métodos anticonceptivos y también las dudas que vayan surgiendo en este caso, en el transcurso de de la conversación, las pueden hacer a través del chat y ahí los vamos a ir viendo. Como les digo, más que la materia, digamos, lo que tienen que manejar, esto entiéndanlo como algo que, digamos, hay que conocer y de que también les sirve para aplicarlo en su vida cotidiana. ¿Ok? Así que, Mónica, ahí puedes encender tu cámara, tu micrófono también. Hola, buenas noches a todos, chiquillos, chiquillas. Bueno, como mi hermano Esteban ya me presentó, yo soy Mónica Orellana Ceballos, yo soy matrona. Me licencié y me recibí de la Universidad Santiago de Chile y yo actualmente estoy trabajando en un CESFAM en la Comuna del Bosque. Bueno, hoy día yo les vengo a hablar un poquito de los métodos anticonceptivos, que son varios, la verdad, los que hay disponibles. Y cualquier duda, consulta, y usted le pueden decir a Esteban ahí para que me las lea y las vamos comentando mientras vamos viendo cada anticonceptivo. ¿Ya? Bueno, los métodos anticonceptivos, como ya les decía, son varios y hay varios disponibles. Y lo que se diferencian cada uno es como el tipo de uso que uno les puede dar y como si uno se los tiene que tomar todos los días, si es inyectable, hay como distintos modos de administración de los anticonceptivos. Uno de los más comunes, que yo creo que muchas personas lo han usado o han escuchado, que son las pastillas, que aquí traje un blister. Las pastillas son el método anticonceptivo que más actualmente usan las mujeres en el mundo, no solo acá en Chile. Es un método efectivo, sí, pero también puede tener muchas fallas, no por el método en sí, sino por las personas, porque a veces se le olvida tomar la pastilla. Entonces, es un método sí muy efectivo, pero depende mucho de uno. Entonces, uno, si es que decide tomar pastillas, tiene que ser bien responsable en tomársela todos los días, porque ese es el cuidado que hay que tener con este método anticonceptivo. Mónica, las pastillas que tú tienes, si puedes acercar a la pantalla, ¿cuántas son? Porque hay varias Hay presentaciones. varios formatos de pastillas, porque hay algunas pastillas que son de 28 comprimidos. ¿Y esa de cuánto es? Esta es de 28, porque 28. tiene tres líneas. Ya. ¿Ya? Tres líneas. Hay tres líneas primero que son de un puro color y la última tiene de otro color, que son 7 días, porque es como la semana de descanso, pero en este tipo de pastillas no se descansa. Igual tienes que tomar una pastilla y después, cuando se termina este paquete, tienes que iniciar otro nuevo. Eso es lo que, cuando ustedes se lo pregunten en su prueba, eso es lo que se llama placebo. Básicamente esa pastilla no contiene hormona o principio activo, pero la gracia es en este caso que consuman en este caso la pastilla día a día. Y Mónica, ¿cuánto, por ejemplo, digamos, el hecho de que, por ejemplo, de repente se desfase la toma de la pastilla o que se genere o que, por ejemplo, la persona se lo olvide, eso, ¿qué tanto incide o aumenta la probabilidad de que falle ese método? Si se te olvida una pastilla, no hay mucho problema porque te la tienes que tomar. Por ejemplo, uno se la toma al horario que uno define en realidad. Si es más cómodo en la mañana, si no en la tarde o en la noche, pero siempre a la misma hora. Por ejemplo, uno se lo tenía que tomar a las 10 de la mañana y se acuerda en la noche, a las 9 de la noche.
te lo puedes tomar sin problema y no es necesario que te cuides con nada porque estás dentro de las 12 horas que todavía hay rango de efectividad del método anticonceptivo. Ya tiene esa, Si te entonces, olvidas, tiene esa ventana en caso que, por ejemplo, la persona se le, digamos, se le olvide o por alguna razón no pueda tomar la pastilla. sí. En caso de Aquí, que pase más de ese tiempo o se olviden más de una pastilla, ahí sí hay que usar como preventivamente una semana ojalá de preservativo adicional para evitar un embarazo. y Ya, aquí vale pregunta, ¿cuáles son los pros y contras de las pastillas? bueno, uno de los contras es que depende 100% de la persona que use el anticonceptivo porque como dije al principio, hay que ser bien ordenado en tomarse todos los días. ¿Cuáles son dentro de los beneficios? Que no tiene solo beneficios anticonceptivos, ¿ya? Pueden servir para mujeres que tienen irregularidad menstrual, se usan las pastillas para regular los ciclos. Por ejemplo, hay chiquillas que inician sus menstruaciones, su menarquia, ¿Mm? y tienen mucha irregularidad menstrual, entonces las pastillas sirven como para regular el tema del ciclo, porque hay mujeres que le llega con mucha cantidad la regla y mucho dolor, y las pastillas sirven para regular eso. Ya, mira, y aquí de También Fernanda, sí, disculpa, que aquí viendo algunas preguntas, por ejemplo, Fernanda dice, si se me olvida 2 días y al tercer día me la tomo, ¿eso influye o qué consecuencia tiene? o sea, puede, si por, o sea, idealmente no hay que tomárselas todas juntas, sino es como que te tomas la que te correspondía en ese día y tienes que cuidarte una semana con preservativo. Ya, ¿y si hay cambios de hora que preguntaban antes también? Si hay cambio de hora y la hora que tú normalmente te tomabas la pastilla, no es que tengas como que atrasarte o adelantarte una hora, siempre es la misma hora, Ya, en el mismo momento. en el Perfecto. mismo momento. Sí. Y las pastillas uno las puede iniciar en cualquier momento si es que no sabe, si es que sabe que no está embarazada con un test de embarazo o los primeros 5 días del ciclo menstrual si es como para iniciar. Aquí Génesis dice, ¿por qué tiene que ser a la misma hora? Que porque el ginecólogo le dijo que podía ser en el mismo día, en cualquier momento, pero del mismo día. Es que idealmente, mira, en sí el tema de la hora es para que uno también lleve un orden, porque si por ejemplo uno se toma una pastilla un día a las 5 de la tarde, después a las 6 de la tarde y 7 uno va a perder el orden. Y como este método depende 100% de la persona que lo toma, es para llevar un orden. Perfecto. Pero en sí, si por ejemplo uno se tomara una pastilla a las 6, a las 5, igual va a ser el efecto, pero es para llevar un orden también del anticonceptivo. Y aquí Sofía pregunta, ¿es verdad que a los 3 meses empieza a hacer efecto la hormona? ¿Hay un desfase de No, tiempo? la hormona de cualquier anticonceptivo empieza a hacer efecto a la semana de uso. Por eso siempre que uno inicie un método anticonceptivo o cambia método anticonceptivo, tiene que usar método de barrera o de protección o abstinencia sexual por una semana porque en ese momento es cuando el cuerpo como que se adapta a la hormona nueva que entra en el cuerpo. Ya, pero no es, Pero no es que digamos, a los tres en ese meses periodo de recién tiempo. empieza a hacer efecto. Lo que pasa es que siempre que uno prescribe un anticonceptivo en conjunto con la paciente, porque la decisión no la toma la matrona o el ginecólogo, debería ser en conjunto porque hay que ver lo que más te acomoda, es como, y también lo que la persona quiera también. Ahí uno la aconseja, pero no toma la decisión por ella. ¿Ya? Tanto pregunta, ¿es recomendable tomar anticonceptivos en pandemia? Digamos, por ejemplo, si una persona antes de la pandemia, por ejemplo, digamos, consumía pastillas y, digamos, se encontró con toda esta pandemia, digamos, ¿tiene que continuar con su rutina o eso lo puede, por ejemplo, variar o, digamos, detener en algún momento? Si por ejemplo uno tiene una vida sexual activa, es bueno seguir con el método anticonceptivo porque riesgo de embarazo siempre va a haber. ¿Ya? Si es que uno en realidad no tiene vida sexual activa, no tiene pareja, puede suspender el método o puede cambiarlo en caso de que lo requiera. Solamente en el ¿Ya? caso de que no tenga actividad, básicamente. Sí, pero si uno tiene vida sexual activa, idealmente para prevenir embarazo, si es que uno no quiere embarazo, es bueno usar el método anticonceptivo y no es bueno cambiarlo así de un momento para otro. Igual hay que verlo en un control si es que hay que cambiar método anticonceptivo. Em, a ver, viendo algunas preguntas, por ejemplo, Génesis dice, si uno se olvida muchas veces al mes de las pastillas, ¿baja su nivel de efectividad?
Sí, eso igual se los voy a mostrar después, que es un cuadro resumen del tema de la efectividad. Efectivamente, si uno ve que en realidad no se toma la pastilla a la misma hora, no es el método más adecuado para la persona porque en realidad siempre tienes olvido, entonces mejor usar métodos de más larga duración, por ejemplo, inyecciones, implantes, dispositivos, que son otros métodos disponibles que ahí no dependen 100% de la persona, sino que más de una vez al mes te la pones, si es inyección, cada 3 meses, o uno que dura 5 años, Y con pero también tienen respecto, efectos diferentes. y de lo que preguntan también, por ejemplo, con respecto a los efectos secundarios, por ejemplo, disminuye el acné, provoca más acné, aumento de peso, digamos, ¿eso está como están, es común, se repite o depende de la persona, del organismo en este caso? Depende igual de la persona y también del anticonceptivo, porque hay anticonceptivos que además del efecto anticonceptivo que tienen, sirven para tratar acné, para tratar quistes en los ovarios, que hay mujeres que tienen quistes en los ovarios, pero hay otros que solo tienen como el efecto anticonceptivo, pero no actúan sobre el tema del acné, el aumento de vello y esas cosas. Por Depende de la eso marca. es que depende de la persona y del tipo de anticonceptivo, porque no todos los anticonceptivos tienen la misma carga hormonal o las mismas hormonas. ¿Qué anticonceptivo trata el acné? Pregunta Diana. Hay varios igual en el mercado, ¿ya? Hay uno que em, Lady Ten 35 es un método anticonceptivo que se usa en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y que tienen muchos andrógenos que son los que producen el tema del acné y el tema del vello. Ese es un método anticonceptivo y además actúa sobre esos síntomas. ¿Cómo se llama? Pero igual eso hay que ir bien. Lady Ten 35. Lady Tren. Lady Ten 35. Ya. Igual el nombre comercial es el nombre comercial, porque hay otro, todos los anticonceptivos tienen bioequivalentes también por distintos laboratorios. Pero igual los métodos anticonceptivos, idealmente para iniciar o en caso de mucho acné, mucho vello, hay que verlo igual en conjunto cuál es el mejor, porque hay muchos anticonceptivos, la verdad. Y en este caso, por ejemplo, ahora con toda esta cuestión de la pandemia, salió anteriormente, pero ¿están exigiendo receta médica? O la persona puede ir a la farmacia y, en este caso, En, comprar eso? en un momento exigieron la receta, pero vieron que era inviable y además que está contra los derechos sexuales y reproductivos de las personas que exijan una receta, ¿ya? Entonces, actualmente no se exige la receta. Uno cuando sí da receta en caso de que haya descuentos por alguna farmacia o algo así, uno da la receta. Pero si no, tú vas a tu farmacia y puedes comprar tu anticonceptivo y también puedes ahora pedir el bioequivalente, porque hay varios equivalentes que salen con el logotipo de bioequivalente. Denny también aquí nos pregunta, por ejemplo, tomaba pastillas por el acné y en este caso hoy en día tiene endometriosis. ¿Existe alguna relación o puede existir una relación de lo que tú has visto? Con las pastillas no deberían producirse eso, específicamente con las pastillas no debería producirse endometriosis, ya que eso es una patología ginecológica. Hay ciertas mujeres que tienen más predisposición, pero no porque por las pastillas se produzca esa enfermedad. Perfecto. Y avanzando acá con los otros métodos también, por ejemplo, ¿cuál en este contexto de pandemia, cuál les puedes sugerir a nuestros marcianos? Idealmente, en este tiempo de pandemia, es bueno usar métodos de larga duración, ¿ya? ¿Como cuáles? Métodos de más larga duración, hay métodos como las inyecciones cada 3 meses. Eso, una vez cada 3 meses, o sea, 4 veces en el año solo tienes que inyectarte, ¿ya? También otros métodos de larga duración están los implantes, que hay 12 en el mercado acá en Chile actualmente, 12. y que se ponen en los centros de salud, que son el Implanón, que es parece como un fosforito que después igual le voy a mostrar una foto, y ese va en el brazo, ¿ya? En esta zona de aquí más o menos se pone y ese dura 3 años. Tres Hay años. otro implante, sí, hay otro implante que se llama Yadel, que es muy parecido al Implanón, pero son dos varillitas en vez de una, y ese dura 5 años. Y En eso, comparación de ese método con las pastillas, por ejemplo, que con justamente estos métodos,
Sí, es que justamente ahí Gabriel mencionaba ese punto, que tienen mala fama por los efectos secundarios. ¿Qué tan efectivo Sí, es eso? efectivamente los métodos de larga duración como los implantes sí tienen efectos secundarios, pero en temas de efectividad de prevenir embarazos son muy, muy, muy efectivos. Pero sí pueden causar muchos efectos secundarios en el sentido de que pueden causar irregularidad menstrual o que no llegue la menstruación, que es una menorrea, Ya. ¿ya? Y también en algunas mujeres, no en todas, pueden causar dolor de cabeza, lo del aumento de peso, que es una cosa que vi también en una de las preguntas. En sí, ningún método anticonceptivo hace que aumenten de peso las mujeres. Sí pueden causar aumento de ansiedad y con eso suben de peso, pero no per se por el método anticonceptivo suben de peso. Es Con básicamente el único que un efecto es un indirecto. efecto, Mm. sí. Por ejemplo, los que sí se ha visto, pero un aumento de 2 kilos, 3 kilos máximo, con el implante se ha visto en algunas mujeres, pero eso depende igual de la persona. Las hormonas es un mundo, es como todas las personas. En una mujer puede actuar muy bien y puede tener ningún efecto secundario, como en otra puede tener muchos efectos. También hay Eh, veces que lo usan más de una vez el implante y cada vez que lo ha usado le funciona de forma distinta. Por ejemplo, la primera vez que lo usó a los 3 años nunca le llegó la regla, después lo usó otra vez por 3 años más y tuvo irregularidad menstrual, después lo volvió a usar y en realidad se lo tuvo que sacar antes de tiempo porque no le sirvió como método anticonceptivo. Acá Connie, por ejemplo, dice que usa Implanol y que, por ejemplo, en temas de cambio físico no ha tenido mayores, pero que por ejemplo, la menstruación le varía, digamos, presenta una variación con respecto a eso. Eso es, pues, digamos, depende, como tú lo dices, depende de cada persona. Es que el efecto de los implantes ¿Mm? es diferente a las pastillas y causa estas irregularidades porque tiene solo una hormona que se llama progesterona. Progesterona. La progesterona causa que el endometrio, que es lo que crece durante la menstruación y se elimina como un sangrado, no crezca de forma regular. Por ejemplo, con las pastillas que son combinadas, el endometrio crece 5 centímetros todos los meses y después se descama y uno tiene la regla. Con el implante crece 1 milímetro, o sea, no crece nada. Entonces, por eso, cuando hay el momento de la menstruación, como el endometrio no creció, no se tiene regla y puede ser que muchos meses después o años después de haberlo usado recién tengas un sangrado, pero va a ser poquito o más oscuro, no va a ser rojo como uno está acostumbrado a que sea una menstruación, va a ser diferente, porque la estimulación del endometrio, porque solo es progesterona el implante, es diferente. Recuerden, También, como dato para su prueba de transición, la progesterona mantiene el endometrio, ¿ok? Entonces, digamos, para la prueba lo mantiene, pero en la realidad, como lo mencionó Mónica, el endometrio igual va a crecer, pero en una fracción en este caso, de tamaño, ¿ok? Pero para la prueba lo mantiene. Y aquí Isis también, por ejemplo, menciona digamos, tomar mucho tiempo las pastillas no se ovula. ¿Eso también sucede? es que los métodos anticonceptivos son o sea, permiten que no ovules, porque Por con definición. eso regula el tema de la fertilidad. Ya, Los implantes no tienen un efecto en sí como de la ovulación, sino más espesan el moco cervical. ya, Todas las mujeres tenemos el flujo genital y ese va cambiando de acuerdo al ciclo, si eres fértil, si están tus días fértiles o los días no fértiles. Actúa más en el moco cervical el implante. Igual tiene un efecto sobre la ovulación, pero no directamente como en las pastillas. ya. Pero al final es el efecto del anticonceptivo, son anovulatorios, que tú no ovules. Y también espesan el moco cervical. Perfecto. Y con respecto a eso, digamos, digamos, del moco cervical, que es lo que regula el efecto que tiene el implante, digamos, ¿cómo varía la consistencia? ¿O cómo se pueden, por O ejemplo, sea, cómo las personas se pueden dar cuenta, digamos, por ejemplo, analizando ese dato o ese punto? es que con el implante el flujo genital va a ser como más fluido siempre, no va a ser así como, porque cuando normalmente no se está usando anticonceptivo, las mujeres nos podemos dar cuenta de que hay días que está como bien, así como clara de huevo, que es cuando no está bien así fértil, también que está un poco después más líquido y también después está como un fluido gomoso.
Ya. Entonces se nota mucho la diferencia. Con el implante es como que todos los días vas a tener el mismo flujo y no va a cambiar. No vas Fernanda a tener también, esas diferencias tan marcadas del flujo. perfecto. Fernanda también dice, ¿qué es cierto que el limón puede tener efecto en el periodo? Que es como un mito que también se escucha, o por lo menos Eh, yo lo... la verdad, no, nunca había escuchado eso del limón, pero no, no es como un método anticonceptivo ni que se use con el tema del ciclo. ¿Ya? No, la verdad nunca lo había escuchado, pero no, no es como un método anticonceptivo. Perfecto. ¿Hay algún otro método, por ejemplo, que sea tan efectivo como, por ejemplo, como el implante? Pero que sea una alternativa en ese caso para por ejemplo, para Eh, las personas que no pueden utilizarlo. sí, hay otros métodos que también son de larga duración, que están los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos hay unos que son con hormonas, hay uno que en Chile que se llama Mirena que dura 5 años, y también está la T de cobre. Ese no tiene hormonas y lo que hace el efecto es el cobre. Ese método dura 10 años. Es un método de los más baratos que hay actualmente y uno pensaría, porque hace mucho tiempo, hace 40 años que surgió, mucho antes, y muchas personas lo siguen usando porque como no tiene hormonas, no tiene como los efectos secundarios de los otros métodos, pero tiene como otros efectos. Todos los métodos tienen como algún Mm. efecto la hormona o por lo mecánico que tiene, en este caso el late de cobre. Y esta T, por Esos ejemplo, son otros pregunta métodos. Fernanda, dice, ¿se coloca en los días del periodo? Digamos, cómo se procede ahí? O sea, los dispositivos intrauterinos, idealmente hay que ponerlos en una mujer con hijos o sin hijos, se puede poner en cualquier tipo de mujer, con la menstruación para que sea más fácil la inserción. Pero también se puede poner mujeres cuando no están con su periodo, pero con regla es más fácil y también menos doloroso. Ya, digamos, entonces digamos, se les sugiere que lo utilicen en esos días para que sea más fácil de, digamos, de colocar, Sí, o sea, esencialmente. tienen que, en los SFAM o donde se atiende la persona o en una consulta con un ginecólogo, generalmente los van a citar con regla para hacer la inserción. Ya, y los efectos, aquí también que nos preguntaban, por ejemplo, los efectos secundarios, por ejemplo, el peligro de utilizar las T, digamos, se puede traducir, por ejemplo, en incrustaciones, problemas, digamos, de que se pueda, ¿cómo se dice? Por ejemplo, si la, Como si la persona correr o se, algo así. si la persona se cae, ¿es factible de que eso se desplace o eso igual tiene un cierto grado de libertad? De moverse, por ejemplo. Eh, la T en sí dentro del útero no se mueve. Una No T se mueve. incrustada es porque quedó mal puesta la primera vez, Ya. ¿ya? Pero no se mueve. Y tampoco Importante. la T puede migrar así como a otro, como parte del cuerpo, porque dentro del útero el útero es pequeño, uno tiene que imaginar que el útero es como del porte de un puño y la T de cobre es chiquitita, entonces queda casi justo como en la cavidad del útero, entonces no se va a mover, porque uno cuando hace la inserción uno toca el fondo uterino y ahí queda como en la parte de arriba de la T. Entonces, si es que se corre o algo es porque lo más probable es que la primera vez que la pusieron la inserción quedó mal puesta. ¿Y qué tan efectiva es? Que también están preguntando. Es como es tan efectiva, un poquito menos que los implantes, pero en tema de efectividad es mucho más que las pastillas con el tema del uso habitual. Que eso lo Ya, vamos a ver después en el cuadrito, como así como viendo comparación. perfecto. Pero es un método súper efectivo y que ahora usan mucho las personas. De hecho, como dato freak, hay mujeres que lo han tenido por 20 años, 30 años, que la TEA todo esto dura solo 10 años, pero en mujeres que, por ejemplo, se les cortó ya la menstruación y siguen con la T, uno se las saca porque ya no necesitan cuidarse y la han tenido 20 años. Y uno la saca y la T todavía tiene cobre y en realidad eso no hace mal si es que uno tiene la T como muchos años dentro del cuerpo. Y es O muy sea, en invasivo sí, si tú no te quieres sacar la T, puedes tenerla y no va a producir como cáncer ni nada por tener la T allá adentro. Y con respecto porque por lo menos yo lo he visto, digamos, cuando lo he visto como para la prueba de transición, la,
existe también, por ejemplo, se plantea de que se utiliza poco la T porque también es invasiva la, digamos, introducirla. Por lo tanto, digamos, ¿qué tan, con respecto a otros métodos, qué tan invasivo es o, digamos, puede generar violencia o puede generar algún evento de ese tipo? En sí, porque cuando yo, por ejemplo, hago consejerías para inicio de método anticonceptivo, uno dice todas las gamas de anticonceptivos que hay y es más como social también que piensan que la T es algo más invasivo. Sí, es un poquito más invasivo porque va dentro del útero, pero cuando uno realiza la inserción o eso hay distintos modos de ponerlo. Por ejemplo, yo así como personalmente cuando pongo la T, la cito con regla sí o sí, y eh, o sea, uno lo hace nada forzoso, sino que el mismo útero, el mismo cuello, cuando uno está haciendo la inserción, si es que uno no puede, no fuerza el procedimiento, porque tiene que todo fluir en el momento. Si es que Ya, uno no puede ponerla en ese momento, la cita en otro día. Nada sí, hay que forzarlo, porque si es que alguien fuerza el procedimiento en sí, eso genera dolor, molestia, y ahí sí es un procedimiento más invasivo. sí. Pero si es que Galito, uno respeta los tiempos y tiene una consulta más larga y puede hacer la inserción, no debería ser tan traumático ni nada. mm, también ahí Valito decía, y también se lo comparto a todos ustedes, digamos, ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Por ejemplo, los métodos quirúrgicos que son muy efectivos, no se puede decir que tienen un 100% porque existe un porcentaje, una probabilidad de que pueda fallar. Entonces, eso también, por ejemplo, ustedes lo tienen que tener claro, nosotros lo tenemos que tener claro. Ningún método es 100% efectivo. Y también, obviamente, se pueden presentar ciertas contraindicaciones también. Digamos, para una persona que puede ser muy efectivo, para otra persona se pueden generar efectos secundarios. Eso también ténganlo presente porque obviamente de repente si algo no funciona o se genera cierto problema, eso puede llevar, por ejemplo, a frustración, también, por ejemplo, te puede generar mayor ansiedad, depresión en algunos casos y obviamente la idea es que tengan presente eso. Ninguno método es 100% efectivo. A pesar de que, por ejemplo, los métodos quirúrgicos, que ahí creo que ahí continúas con eso, son muy efectivos. Sí, efectivamente el tema de la efectividad, ninguno es 100%. Hay unos que son como 0.00, pero nunca es 0,0 así la efectividad. Entonces, sí, a veces se pueden combinar también distintos métodos anticonceptivos y eso igual ahí después se los voy a mostrar en un cuadrito. Como les dijo Esteban, igual hay otros métodos que son no hormonales, sino ya quirúrgicos. Por ejemplo, una mujer no quiere tener hijos porque su decisión, o por ejemplo, ya tuvo muchos hijos, o tuvo un hijo, pero en realidad ya no tiene más hijos, o un hombre también que se quiere hacer una vasectomía. Son métodos quirúrgicos para ya cortar el tema de la fertilidad. En los hombres la vasectomía eh, como es que se corta el paso de los espermatozoides por los conductos y esa es la vasectomía, como que se bloquean los Desde conductos el por te- donde pasan los espermatozoides. Justamente lo vamos a ver en las clases siguientes. El testículo se conecta con otras glándulas, con otra estructura, entonces se corta el paso de esos espermatozoides. Por lo tanto, nosotros seguimos produciendo espermatozoides, pero simplemente no se van a mezclar con el semen. Entonces, de esa manera no se pierde potencia sexual, líbido, y tampoco deja de producir hormonas, sino que simplemente se corta el paso de los espermatozoides. También, Esa es por una ejemplo, creencia bien popular, el tema de que por la vasectomía el hombre pierde como la potencia sexual, el líbido, y no, efectivamente no pasa eso porque eso no tiene que ver con como algo más físico, es también de las hormonas y todo lo demás. Y eso no se corta con la vasectomía porque es algo físico. Mónica, había también alguien lo estaba preguntando ahí, por ejemplo, como se habla de pastillas, de métodos hormonales, por ejemplo, para nosotros, ¿existe algún método en el mercado? Por ejemplo, de pastillas o de algún implante. Actualmente para los hombres solo está disponible los condones masculinos y la esterilización como método definitivo.
estuvo hace un año o un par de años una investigación de que estaban haciendo un método anticonceptivo para hombres, una inyección me parece, y también un gel que se aplicaba en la zona de los testículos y eso impedía como que los espermatozoides fueran como al 100% móviles y bajar como la efectividad que pudieran fecundar. Pero solo fueron estudios, no llegaron como a probarlo. ¿Por qué? Porque causaban muchos efectos secundarios. Ya. Entonces, en Y este eso igual momento, eh, causó mucho ruido porque igual todos los métodos anticonceptivos que usan las mujeres tienen efectos secundarios y los de los hombres tenían casi lo mismo. Pero ahí no se sabe qué pasó, que cortaron los estudios y ya no se siguió más para como continuar con esa investigación de métodos anticonceptivos en hombres. entonces en este Entonces, momento, lamentablemente solo ahora hay condón masculino y la esterilización de la vasectomía. sí, bueno, onda, por ejemplo, Denny también dice, medio paradójico todo esto, que los hombres deberían tener más métodos anticonceptivos que las mujeres. Eso obviamente tiene una explicación, digamos, tiene diversas explicaciones, pero es cierto, digamos, la anticoncepción no solamente depende, digamos, de un sexo, sino que depende de todos. Por ejemplo, en una pareja, digamos, no se puede forzar a utilizar un método, sino que la persona lo tiene que utilizar de manera voluntaria y también la idea es que sea la decisión sea compartida. Sí. Sí, eso igual, idealmente lo que todos esperamos es que en algún momento hayan anticonceptivos tanto para hombres como para mujeres para que ambos puedan decidir con lo que más quieran cuidarse, porque también no todas las mujeres pueden usar anticonceptivos porque tienen enfermedades crónicas, entonces tienen que usar cierto método anticonceptivo. Entonces, se espera que vaya para allá el tema de la investigación de que lancen al mercado anticonceptivos para hombres. Algo bueno ahora dentro de todo es que la vasectomía antes solo lo podían hacer los hombres particular, pero ahora está por el auge, que es por el GES, por el Estado. Entonces se pueden Perfecto. acoger a eso y pueden optar a la vasectomía. Y también esa vasectomía, por ejemplo, muchos lo plantean como mito, pero digamos, no es tan así. ¿Es reversible la vasectomía? ¿Y la ligadura de trompas? Tanto la ligadura de trompas como la vasectomía podrían ser reversibles, pero antes de los 10 años desde que se realiza. Pasado 10 años de que se realiza, ya es muy difícil, casi imposible de que puedan como revertirse la ligadura o el tema de la vasectomía. Pero si están dentro de los primeros 10 años, 10 años. podría ser. Sí. Ya. Igual también Igual es un ustedes, periodo como largo de tiempo. sí, pero ustedes también consideren, por ejemplo, nosotros si no hacemos una vasectomía, hay que pensar de que es un método definitivo. Digamos, es poco probable que alguien se haga una vasectomía y que, no sé, pues tiempo después se quiera hacer la operación reversible. Tú, si te haces ese procedimiento, tienes que pensar de que es algo definitivo. Y también, como les digo, eso es muy efectivo, digamos, por ejemplo, 98, 99%, pero podría fallar. Existe una probabilidad, ténganlo claro. Mónica, con respecto a los métodos de barrera, eh, por ejemplo, Bueno, hay varios métodos de barrera, o sea, hay dos en realidad. El condón masculino, que se usa en pene, y el condón femenino que antes no se utilizaba porque no estaba disponible, pero ahora de a poquito ha ingresado también para poder entregarlo en los SFAM. Ya antes se entregaba solo a población de riesgo como trabajadoras sexuales, enfermedades con transmisión sexual, pero ahora se está entregando a mayor parte de la población. Entonces está el condón femenino y el condón masculino. Los dos provienen, tienen una tasa de efectividad muy parecida, pero el condón masculino sigue teniendo un poquitito más de efectividad que el femenino. No quiere decir que el femenino no sirva, sino que ha tenido como más estudio y se ve que tiene un poquitito más de efectividad. Pero Carla, aquí, lo bueno de los métodos de barrera es que se pueden usar en conjunto con los anticonceptivos hormonales para prevenir el tema de enfermedades de transmisión sexual. y son los Porque únicos. el único método que sirve son los métodos de barrera, porque el otro solo previene embarazo. Pero el preservativo además previene embarazo y también enfermedades de transmisión sexual.
Entonces, solo, y eso también para que lo consideren para su prueba, ¿solamente los métodos de barrera previenen contra las ITS? ¿Solo los de barrera? Solo los de barrera, porque los otros no tienen ningún efecto sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Igual los condones femeninos o masculinos tampoco previenen al 100% la enfermedad de transmisión sexual, igual tienen que usarse bien. O sea, una persona tiene que saber poner un condón en un pene o un condón femenino dentro de la vagina. O sea, tienen que usarse bien como cualquier tipo de método. Hay que saber usarlo y no así como hay que estudiar como cualquier tipo de método anticonceptivo y ¿Y sobre todo cómo, también los de Mónica? barra. Mónica, y también con respecto, por ejemplo, al condón femenino, el hecho obviamente de que se tiene que introducir en la matriz, onda, en el útero, ¿cómo, digamos, ahí depende básicamente de que tú te asegures de que quede bien colocado? Porque eventualmente se podría desplazar, se podría empujar. Al igual que el condón masculino, también requiere, digamos, tiene cierta posición. O se Sí, adapta por o se adapta de mejor ejemplo, manera, por decirlo así. es que el condón femenino, al igual que el condón masculino, eh, hay que saber bien la colocación, ¿ya? Por ejemplo, el condón femenino, cuando ya está insertado y todo, hay que tener el cuidado de que a la penetración el hombre como penetre en la parte donde está el condón y no se vaya por el lado, porque si se va por el lado, no. Y también, Mónica, por ejemplo, influye la marca El tema de condón masculino, de efectividad, por ejemplo, tanto el masculino como femenino. de femenino no hay muchas marcas, la verdad, pero de masculino sí se han hecho estudios de efectividad y se ha visto que los que son más baratos son más efectivos. Ya. Porque en algún momento se pensaba que los preservativos que entregaban en los SFAM eran malos, se rompían o que eran muy pequeños y vieron que sí eran efectivos y también, por ejemplo, los de la farmacia Simi, que son como valen 3 por 1000 pesos, también son uno de los más efectivos porque hicieron un estudio como con otras marcas que eran más caras. O sea, el precio no tiene que ver con la efectividad o con el grado así como Ya, no de hay una, protección. exactamente, no hay una relación en ese sentido de que algo, por ejemplo, más caro, un preservativo de mayor valor, sea más efectivo. No es cierta, no es válida esa relación. Igual pueden, porque hicieron un estudio y está publicado en la internet el tema de las marcas y el tema, porque hicieron pruebas para ver el tema de eso, de si tenían más rotura y todo eso, y se vio que los que eran más baratos tenían como, o sea, si eran más caros no eran más efectivos que los que eran más baratos, ¿Y qué ¿ya? pasa? Y Fernanda aquí nos pregunta también, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene alergia al látex? Porque el preservativo típicamente en este caso es de ese, digamos, está construido con ese polímero. Pero ¿qué pasa si la persona es alérgica? Si la persona es alérgica al látex, hay actualmente disponibles preservativos de polietileno, si no mal recuerdo, que es otro material que es apto para las personas que son alérgicas al látex. Ya, hay opciones, básicamente. Sí. Y también con el tema de los preservativos, porque hay personas que dicen que son fomes, que como que no se siente tan bien. Hay actualmente condones con texturas, colores, sabores, muchas cosas como también para experimentar y para que sea más placentero y como más como novedoso el tema del uso de los preservativos para fomentar también el uso. Y sí, Aquí les iba a mostrar un poquito sí, antes de que sigamos que este es un preservativo femenino. ahí está justo ahí en el centro. Ahí. Ya es muy parecido a un masculino, pero este es como más anchito porque esto va en el canal vaginal, en la vagina. Ya aquí en, como al inicio tiene un arito, que es por aquí por donde tiene que entrar el pene, por el centro. Y al final tiene como un anillo. Las chiquillas que usan, por ejemplo, o sea, la copita menstrual, es muy parecido como la inserción de un condón femenino a la copita menstrual. Viene con este anillo, entonces esto uno como que lo tiene que comprimir un poquito y lo introduce por la vagina hasta lo más al fondo que pueda y esto solito llega y como que agarra la forma y genera como el taponcito
y después solo hay que tener el cuidado de que el pene, cuando sea la penetración, entre por el aro acá y no se vaya por los lados y ahí que nos sirva como método. Ese caso, en el caso del condón femenino, eso, por ejemplo, eso lo vamos a ver después en clases, pero para que se entienda, por ejemplo, tenemos el útero, digamos, tenemos aquí el útero, aquí abajo tenemos el cuello uterino y luego tenemos hacia abajo la vagina. Entonces, te pregunto, el condón femenino, ¿hasta qué punto llega? El condón femenino llega igual que la copita hasta el cuello del útero. Hasta el cuello. Sí. El canal vaginal, la verdad, no es tan grande. Durante la actividad sexual igual como que se dilata más y se puede engrandar un poco, pero nunca tanto. Entonces el condón femenino al final queda como casi tocando el cuellito del útero. Y ahí como que se asenta, es como No la copita existe, menstrual. no podría suceder que, por ejemplo, eso pasara el cuello y llegara al útero. No. El orificio, el OCE, que es el orificio cervical externo, es muy pequeño. Entonces, no hay posibilidad de que esto entre al útero. Ya, digamos, el útero, digamos, obviamente está más allá, entonces no Sí. alcanzaría. Inclusive como en la entrada, como tú dijiste, del útero, que es así, Ujú. igual como en esta zona es bien angosto, no dejaría que entrara algo, porque también hay capa muscular, entonces es imposible que entrara algo para allá. Dice, acá Carla pregunta, ¿debe introducirlo de manera más anticipada o previo al coito? Previo al coito, por ejemplo, en la previa, antes de la actividad sexual misma, ahí se puede juguetear un poco y ahí introducir como en un condón masculino también. Ya, pero Como, digamos, como ponerlo dentro de la previa, como el tema de poner el preservativo. ya. Pero sí, uno se lo puede poner por ejemplo, un rato antes de tener la actividad sexual. Sí, obviamente No sé también ahí cómo. depende, obviamente depende también la sensación, porque obviamente puede ser molesto, puede ser incómodo. Entonces, también ustedes tienen que ver el momento en el cual digamos, lo utilizan. ¿Ok? Sí, también hay que ver si es cómodo para la pareja, para la mujer, para el hombre usarlo. Entonces ahí, por eso están disponibles ambos para ver si les acomoda más el condón masculino o en realidad el condón femenino. Pero es como para tener herramientas. Y Mónica, con respecto a los métodos naturales, por ejemplo, preguntaban también, ¿qué opinas del método creo que no sé si leí mal, sinotérmico? Ese es de la temperatura, que se toma la temperatura y cuando uno está ovulando aumenta más la temperatura. Los métodos naturales son efectivos, pero tienen que usarse como 4 o 5, pero juntos, porque si solo usas uno, la tasa de fallo es mucha. Exactamente, digamos, ese depende, obviamente, depende de la voluntad de la persona. Digamos, tiene que considerar, por ejemplo, los días para una persona, por ejemplo, si la mujer tiene ciclos regulares, ojo, si tiene ciclos regulares, tiene que considerar, por ejemplo, en este caso, el flujo cervical, los días, por ejemplo, si es más fértil o no. La, ¿Qué otra cosa? A No, ver, se el me fue la idea. moco, la temperatura. Eh, ah, Los días de fertilidad, básicamente, digamos, los días de el método fertilidad. calendario. Pero los métodos naturales igual cada vez están como agarrando más como protagonismo actualmente porque hay muchas mujeres que la verdad no quieren usar métodos hormonales, tampoco de barrera. Entonces igual de a poco se están como volviendo a utilizar porque los métodos anticonceptivos están desde hace mucho tiempo, pero idealmente hay que usarlos como varios juntos. Exactamente, Y si es que uno tiene múltiples parejas sexuales o es poliamoroso, tiene muchas parejas en el mismo momento, idealmente siempre usar preservativo para evitar el tema de la enfermedad de transmisión sexual, porque los naturales no te van a proteger contra eso. Y si aquí, ahora leo tu pregunta que se me había pasado. ¿Es recomendable que tomen pastillas anticonceptivas niñas muy pequeñas de, no sé, 11 o 12 años por irregularidad de menstruación?
Se ve el caso a caso. Por ejemplo, si es que han tenido una menarquia a los 10 años, es cuando llega la primera menstruación. Siempre en los primeros 2 años uno espera que haya una regulación normal en el cuerpo por la menstruación, porque eso es como el tiempo que el cuerpo se demora en regular el tema de la menstruación. Uno espera 2 años desde la menarquia. Si después de ese tiempo siguen teniendo irregularidades menstruales, hay que igual hacer exámenes porque pueden tener quistes en los ovarios o alguna otra cosa que genere esta irregularidad. Y en ese caso, en conjunto de la paciente con el familiar, porque generalmente iban con la mamá o algún familiar, se puede considerar el uso de anticonceptivos, sí, pero iba a estar como, no como anticonceptivo, sino que como para regular el tema del ciclo y para ver el tema del sangrado. Solamente como regulador, básicamente. Como regulador, y también uno le dice que en caso de que iniciara vida sexual también le sirve como método anticonceptivo. Ya. Aquí Gabriel nos pregunta, ay, perdón. Gabriel aquí dice, ¿cuáles son las formas de adquirir las ITS durante la actividad sexual? Por contacto con fluidos peligrosos, semen, o sea, sexo oral, anal, vaginal. Sangre, en caso de que haya, por ejemplo, ¿por qué el sexo anal es uno de los más peligrosos como en adquirir enfermedad de transmisión sexual? Porque en el sexo anal el ano no se lubrica como la vagina, entonces hay que usar lubricantes y pueden haber más erosión y eso puede hacer que haya contacto con sangre, que es un fluido muy peligroso, porque ahí sí te puedes contagiar con VIH o con sífilis o con alguna otra enfermedad de transmisión sexual. El semen, en caso de sexo oral o sexo de penetración, porque también puede estar ahí con el VIH o otra enfermedad de transmisión sexual. Mónica, ¿y la saliva? La saliva no es un fluido de riesgo. Ok. Denny dice sobre los cólicos, sobre los cólicos, ¿es normal que den fuerte? Cólico hay, no En sé si te general, refieres. ¿Mm? deberían poder ser manejables con algún analgésico como paracetamol, ácido mefenámico o calor local. ¿Ya? Si es que no se previene o no se pasa con ninguna de esas dos cosas, es que ya son cólicos muy fuertes y ahí se puede también usar el tema de anticonceptivos orales para manejar el tema del cólico, porque también tiene como ese efecto de que regula el tema del dolor. Pero Carla siempre aquí, primero hay que ver algo no farmacológico. Carla aquí también nos dice, ¿el ovario poliquístico es doloroso? No en todas las mujeres, porque hay mujeres que no saben que tienen quistes en los ovarios, la verdad, nunca, y a veces saben después de que han tenido un embarazo. Más que duelan como los quistes en sí, pueden tener ciclos con más dolor o pueden que no tengan ciclos menstruales. El síndrome de ovario poliquístico puede causar amenorrea cuando no llega la menstruación. Ya. Y eso reduce el tener, que también lo consultaban, ¿el síndrome de ovario poliquístico tiene alguna incidencia en, por ejemplo, generar algún problema de fertilidad? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿El síndrome de ovario poliquístico tiene algún efecto, por ejemplo, por ejemplo, ¿La en evitar, fertilidad? por ejemplo, una fecundación o generar problemas de fertilidad? En un momento se pensaba que las mujeres con quistes en los ovarios no iban a poder ser madres, pero después se supo que sí pueden ser, pero puede que cueste un poquitito más. Pero igual depende de la persona. Hay mujeres que tienen quistes en los ovarios y la verdad que no les cuesta nada y hay otras que les cuesta varios meses, pero ya si en un año completo no pueden concebir, ahí ya se llama infertilidad. Y ahí hay que hacer como más estudios de la pareja, ¿Y qué, hombre y mujer, de ambos. y qué examen se toma para detectar ese síndrome? Una eco, si es que no has iniciado vida sexual, es una eco abdominal ginecológica, y si es ¿Ecografía? que sí ha iniciado vida sexual, es una eco transvaginal ginecológica. Mónica, cuando tú te refieres a eco, ¿se refiere a ecografía o es otro? Sí, es una ecografía. Ecografía. Perfecto. Ahí también nos preguntaban, ¿qué método anticonceptivo natural recomiendan? Es que, mira, así como modo personal y profesional,
Yo no sugiero tanto los métodos naturales porque igual tienen una tasa de fallo mucho más grande que los métodos hormonales o los métodos de barrera. Pero si es que se usa alguno, ¿cómo usarlos en conjunto? El tema de la temperatura, el tema del flujo. El flujo cuando una mujer no usa método anticonceptivo y es así muy regular, es muy, muy, muy bueno para ver el tema de la fertilidad porque uno sabe, y también es bueno usar la ginecología natural. Hay agendas menstruales en donde tú puedes como controlar tu ciclo en un año completo y puedes ir anotando lo del flujo, lo de la temperatura y también lo del cambio en el deseo sexual. También eso sirve como en conjunto para ver el tema de la fertilidad. Siempre Perfecto. hay que usarlo junto, pero el tema del moco cervical, eso es muy, como que uno nota mucho cuando uno está fértil o no, y también con el tema del deseo sexual, que eso también se puede ver con ginecología natural, pero para poder usar un método así natural, idealmente hay que tener unos meses como de observación antes de utilizarlo previamente tal, porque hay como que conocer el cuerpo, cómo va cambiando en el mes. Y después de unos meses como que ya lo puedes usar en sí, pero hay que tener Perfecto. primero como unos meses de observación. Ya. Carol aquí también nos dice, hay algún método que sirva que para parejas del mismo sexo para evitar las ITS? Eh, por ejemplo, si es que se hace sexo oral en relaciones homoeróticas, por ejemplo, de mujer-mujer, hombre-hombre, eh, los preservativos se pueden usar los masculinos, por ejemplo, en un homosexual de hombres, o también en caso de una relación lésbica, el mismo condón masculino se puede recortar y se hace una mascarilla facial. Entonces eso permite que puedan tener sexo oral y actúa como barrera para que tengas como protección contra la enfermedad de transmisión sexual. Dejar en claro, digamos, con lo que tú mencionas, Mónica, que, por ejemplo, ese método no se circunscribe, por ejemplo, a una relación heterosexual, sino que tú lo puedes adaptar. Digamos, esos métodos, por ejemplo, los preservativos se pueden cortar, se pueden adaptar a la situación. Digamos, no es que sirvan en digamos, en tal momento o para tal pareja, sino que tú los puedes adaptar también. Sí, esto es transversal como para todos, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, todo. Ya. Jaira dice, ¿existe una edad ideal para comenzar a usar métodos anticonceptivos hormonales? Una edad ideal. No hay una edad ideal, Ya, eso es de ideal no decisión existe. de la mujer o de la persona que quiere usar el método anticonceptivo y siempre tiene que ser en conjunto. O sea, uno nunca debería dejar que alguien decidiera por ti. Uno siempre hace una consejería, pero uno, como dice, aconseja, pero no impone un método anticonceptivo. Uno siempre tiene que ver los pros y los contras y eso es lo que uno le dice al usuario, a la paciente, entonces en conjunto se decide qué método es más idóneo y también si después lo quiere cambiar, sacárselo, también es derecho de la persona cambiar el método, sacárselo, porque ella es la que al final decidió usar el método anticonceptivo. También aquí nos consultaban, disculpen, como están escribiendo, alguien preguntaba también si una persona, por ejemplo, un menor de edad o una menor de edad asiste, por ejemplo, para utilizar un método anticonceptivo para que le receten un método, digamos, ¿puede ir sin un tutor o sin un adulto que lo acompañe? Cuando son menores de 14 años tienen que ir acompañados sí o sí, pero si Menores de son mayores 14, de 14, ¿ya? sí, menores de 14 tienen que ir sí o sí acompañados, pero si son mayores de 14 pueden ir solas a pedir un método anticonceptivo. En el caso de que También si es que van, si la persona es menor de 14, por ejemplo, simplemente no lo van a atender, no. o sea, es que uno le va a solicitar de que entre con Ay, como parece que se cortó. mayores de 14, ahí pueden entrar solos y también si ya tiene mayor a 18 años puede entrar solo y sin problema, pero menores de 14 sí o sí acompañado a método anticonceptivo. Carol aquí pregunta si se utiliza, por ejemplo, si la persona se cuida, utiliza un método anticonceptivo, pero igual ocurre un embarazo no deseado. ¿Hay algún método de aborto natural o seguro? ¿Método natural? En sí, los métodos naturales nos
sirven para abortar, hay algunos métodos naturales, pero igual son peligrosos. Ya aún en Chile, bueno, no es legal el aborto libre para todos, sino en algunos casos específicos de las 3 causales, pero hay algunos métodos naturales que se pueden usar, pero no son como 100% efectivos. Ya los métodos más farmacológicos sí son efectivos, pero igual todo eso igual genera un riesgo. Aquí Gabriel dice también, ¿el líquido preseminal puede generar embarazo? Sí, eso es algo súper importante porque eso es uno de los métodos también que usan algunas personas que todavía lo usan. El Es, coitus interrumpus. El coitus interrumpus es cuando dicen que se va afuera, ya, o sea, eliminan el semen fuera. El líquido preseminal, al igual que el semen, tiene espermatozoides, entonces sí, puede fecundar y puede causar un embarazo. es O sea, una eso de que se venga afuera no es un método anticonceptivo, porque yo he importante, tenido casos de que han quedado embarazadas. importante destacar para que lo vamos a ver obviamente después, pero para efectos de la prueba de transición, el coito interrumpido se considera un método anticonceptivo para la prueba, pero en la realidad, créanme que no es así. Es como, alguien me lo planteó, es cierto, es como jugar a la ruleta rusa. Puede que en un momento no pase nada, pero que en otro te falle, digamos, digamos, es jugar con fuego. En Además, también cantidad, existen otros métodos el mucho más líquido efectivos. preseminal tiene mucho menos espermatozoides que el semen, pero justo el líquido preseminal puede tener ese espermatozoide que tiene la motilidad buena y todo, y va a fecundar, así que no es un buen método anticonceptivo, la verdad. Uno puede, por ejemplo, pueden decir, no, que el profesor es exagerado, que aquí, que allá, pero han habido algunos casos, por ejemplo, de parejas que no han tenido coito. Por ejemplo, han tenido roce, juego, y el líquido preseminal, en este caso, si entra en contacto y se generan ciertas condiciones, puede generar un embarazo no deseado. Entonces, es cierto, Anto, digamos, la prueba en muchas otras cosas considera ciertas cosas, pero en la realidad no son así. Para la prueba, el coito interrumpido se considera un método poco efectivo, pero en la realidad no es un método anticonceptivo. Sí, pero es un método que siguen utilizando muchas personas, la verdad, pero cuando van a consultar o algo, uno les sugiere que no lo utilicen porque le explica esto de los espermatozoides que tiene el líquido preseminal. ¿Hay algún método que, por ejemplo, por ejemplo, ahora en pandemia no sé, como tú trabajas, conversas con tus pacientes, ¿hay algún método que tal vez, por ejemplo, esté como más en boga o que haya aumentado, por ejemplo, en este periodo de pandemia? Es que la verdad no hay ninguno que ha aumentado, ¿ya? Pero el que más usan las pacientes son las pastillas. Ya, Es las el que más pastillas. usan. Sí. Igual actualmente, por lo menos en mi caso, no de mis colegas, he visto, hay varios que se quieren poner la T de cobre. Ya, eso está, digamos, es como que lo que se trabaja, Sí, digamos, lo que se está usando harto. ya, Pero no hay como así como que destaque como un método más anticonceptivo que otro, no están así como equiparados y no ha aumentado uno en pandemia. ya. Y Gabriel dice, en base a nuestra opinión, ¿cuál es el método anticonceptivo el mejor a largo plazo? En términos de efectividad, no viendo efectos secundarios ni nada, los más efectivos son, y tampoco considerando la esterilización como método, porque ese ya es como más permanente, Mm, son los implantes, el implante anticonceptivo, el de valbrazo o los intrauterinos. Esos son como los más efectivos, sin contar como efectos secundarios. ya, También son más de larga duración, entonces te liberan en ese sentido en que una vez nomás te lo tienes que poner y después 3 años, 5 años y después tienes control. Pero esos métodos hay que tener controles regulares. Con cualquier método anticonceptivo, idealmente al menos una vez al año hay que ir a la matrona o al ginecólogo para que le haga un chequeo. una vez al año. Perfecto. Idealmente. Cuando inicia el método anticonceptivo, en general uno la cita en los 3 meses para ver cómo ha andado con el método anticonceptivo. Porque ahí uno ve si es que es un método que le sirve a la persona o hay que cambiarlo, dependiendo de lo que ella también quiera. También preguntaban acá, por ejemplo, ¿es recomendable utilizar pastillas?
por ejemplo, si aún así se utiliza preservativo, siempre, si tú quieres evitar a toda costa que ocurra un embarazo no deseado, lo ideal es combinar métodos, no es solamente centrarse en uno. Por ejemplo, tú puedes combinarlo, pero, por ejemplo, la probabilidad, es probable que ocurra, por ejemplo, un embarazo, digamos, si, por ejemplo, si solamente se toman las pastillas y en ese momento no se utiliza el preservativo. Si es que se usa de buena forma, me refiero. Siempre se toma a la misma hora, no hay como olvidos en las pastillas y todo eso, sí, es efectivo y ahí no es necesario usar preservativo adicional. Perfecto. Por ejemplo, una persona tiene una pareja estable de muchos años, que en general se ve eso, ya no usan preservativo porque la verdad ya están hace mucho tiempo, se han hecho exámenes de transmisión sexual y están bien. Ahí a lo mejor se puede usar un método, solo un método, por ejemplo, hormonal o solo de barrera. Pero si, por ejemplo, uno tiene no una pareja estable, múltiples parejas sexuales, poliamoroso, que tiene muchas parejas en ese momento, sí, ahí sí, sí o sí se recomienda el tema del preservativo. Perfecto. Y Javiera dice, ¿es recomendable la inyección como método anticonceptivo por los efectos secundarios? Depende de la persona, porque hay inyecciones mensuales, que esas son como las pastillas que pueden generar que te llegue la regla así como ordenadita, pero hay inyecciones cada 3 meses que tienen efectos como los del implante, que pueden causar irregularidad menstrual o en general lo que se ve es que no les llega la regla. Pero ahí, por ejemplo, las inyecciones cada 3 meses se usan en ciertas mujeres que no pueden usar los otros métodos, por ejemplo, pastillas o inyecciones mensuales. Por ejemplo, las mujeres hipertensas que sufren de migraña, en mujeres que están dando lactancia, que no pueden usar los otros métodos porque tienen contraindicaciones, sí pueden usar las inyecciones cada 3 meses. Perfecto. Entonces igual hay que verlo como entre persona y persona. Siempre que uno indica un método anticonceptivo, una persona va a consultar por anticonceptivo, uno tiene que hacer una anamnesis, que es una entrevista donde ve si tiene enfermedades, si fuma, porque eso, si es que uno fuma, también es un antecedente para ver qué método puedes usar o no. ¿Por qué? Varios métodos anticonceptivos tienen estrógeno, que es una hormona que junto con el tabaco, si uno fuma más de 15 cigarrillos, tiene un efecto cardiovascular, entonces uno puede tener riesgo de tener accidente cerebrovascular o una trombosis. Entonces, siempre que uno prescribe un anticonceptivo, hay que hacer una anamnesis previa, hay que tomar presión, pesar, hacer un examen ginecológico. Entonces, igual, idealmente no hay que automedicarse un anticonceptivo. Siempre es bueno consultar para ver cuál es la gama y cuál es el que es más adecuado para ti. Perfecto. Y con respecto para ir cerrando esta sesión, aquí nos preguntan por la píldora del día después. Por ejemplo, ¿a quién le pueden dar la pastilla el día después? ¿Qué tan efectiva es? Y bueno, la píldora del día después tiene ese nombre, pero en realidad no solo se puede usar el día después de la actividad sexual de riesgo. Con actividad sexual de riesgo me refiero a que donde no hubo protección de método anticonceptivo, condón, o que el condón preservativo masculino o femenino se rompió, tuvo ahí una liberación del semen, se puede usar hasta 5 días después de la actividad sexual que no tuvo protección, 5 días. pero y de 5 días, el tope, pero idealmente hay que usarla dentro de las primeras 72 horas, que son los primeros 3 días. 72 horas Después máximo de para esos días, asegurar la efectividad. o sea, en los primeros 3 días es como la mayor efectividad, pero en caso de que no pueda y justo fue al quinto día, igual se puede usar, pero baja la efectividad como si fueran los primeros 3 días. Perfecto. Entonces, Y a no es quién le bueno pueden decirle entregar la píldora del día pastilla? después, es mejor píldora de emergencia, pero es como dice, emergencia, porque hay mujeres, hay personas que abusan de la píldora de emergencia y se la toman más de una vez. La píldora de emergencia solo sirve para eso, como emergencia, no hay que usarlo muchas veces porque no es un método anticonceptivo, solo para ese caso. Y Perfecto. tampoco es abortiva la pastilla del día después, la píldora de emergencia, ¿ya? Si es que ya se ha producido una fecundación, no genera un aborto. Solo en caso de que no se haya producido la fecundación, tiene el efecto como protección. Ahí eso Y después lo voy es a explicar gratuito. en clase. Mónica, para ir terminando, ¿nos podrías compartir esa tabla que nos había dicho, esos datos?
Así los chiquillos Con pueden ver. respecto también a como para terminar lo de la píldora de emergencia, la píldora de emergencia es gratuita en todos los CESFAM. Uno va al CESFAM y dice necesito como la píldora de emergencia, entonces ahí le hacen una consejería, le dicen también si está dentro de los días que se puede usar y les explican también para que después inicien un método anticonceptivo. Ya, pero no a la persona no le van a poner problema, por ejemplo, por la edad que tenga. eh, O sea, en caso de que sea menor de 14, como en una consulta normal, tiene que ir acompañada, pero si es mayor que eso, podría ir sola a pedirla. Exactamente. Pero igual en general cuando son menores de edad siempre uno trata de que vayan acompañados en caso de píldora de emergencia porque siempre hay que tener el tema de la violación. Como ahí. Ya. ¿Nos puedes compartir es lo que Voy a tenías compartir. con respecto a la efectividad? Ahí Ya, para terminar. ya. No sé si ahí ven la tablita. Sí. Ya. Esta tablita es para ver el tema de la efectividad. Hay varios métodos anticonceptivos ahí y dice uso correcto y consistente y el uso típico. El uso típico es el uso que le da la paciente el usuario. El uso correcto es lo que se ve según los estudios de efectividad de los métodos. Lo teórico en la Entonces, práctica. estas Digamos tasas, lo lo teórico. teórico. Mm. Estas tasas de embarazo están por 100 mujeres, tasa por embarazo por 100 mujeres en los primeros 12 meses de uso, entonces un año. Entonces, por ejemplo, si no estás con un método anticonceptivo, el método, o sea, no, uno nunca tiene un 100% de fertilidad así como para que quede embarazada. Por eso no es un 100, por eso es un 85. Igual no es tan fácil quedar embarazada. Con implantes, por ejemplo, que es uno de los métodos más efectivos actualmente, la efectividad con el uso típico y con el tema como la teoría es lo mismo. ¿Por qué? Porque te pone el anticonceptivo y como quede puesto, igual hace el efecto porque no depende de ti, no tienes que estar inyectando, sino que una vez te lo pones y después los 3 años te lo sacas. Entonces, es lo mismo en la efectividad en el uso típico, como lo usa la persona, y en lo teórico. No así, por ejemplo, los otros métodos que sí dependen de la persona que los usa, como los inyectables combinados, que son inyectables mensuales, los inyectables progestágenos son las que son cada 3 meses, y después nos vamos más abajo, como son las pastillas, el anillo vaginal, que es otro método anticonceptivo, y los otros métodos de barrera, condón masculino, el coito interrumpido y también abstinencia, condón femenino. Estos métodos, los que salen más abajo, que están en rojo o en azul, eh, si vemos lo teórico con el uso, varía mucho entre lo teórico y en lo que efectivamente, si uno los utiliza, el tema de la efectividad. Por ejemplo, las pastillas, que es uno de los que más se usan, que es este de acá, anticonceptivos combinados orales, teóricamente un 0.1% es como el tema de la efectividad. Pero como a veces se olvidan las pastillas o pueden haber vómitos, diarrea cuando uno está con la anticonceptiva y eso baja la efectividad o está con antibiótico, se ve que en el uso así como práctico sí puede generar embarazo. Como dice abajo en la tablita, igual es un método efectivo, pero los métodos que salen en verdecito son los que son más efectivos y también te liberan más, pero pueden tener Eh, algunos efectos secundarios. Importante, para ir terminando con este punto, por ejemplo, esto me lo voy a conseguir con Mónica y yo se los puedo compartir en la clase o se los puedo mandar por correo para que tengan esta información de primera fuente. ¿Ok? Ahí te lo puedo pedir, Mónica. Sí, sí, ahí yo te los mando para que lo tengan los chiquillos. Ya. Y para terminar, digamos, ya estamos con la hora. Rocío dice, ¿qué tan efectiva es la inyección mensual? No sé si alcanzaron a ver la tablita, pero es efectiva si es que uno se la pone todos los meses, ¿ya? La inyección anticonceptiva hay que usarla, por ejemplo, si uno se lo pone todos los 20. Igual tiene, al igual que las pastillas, como un rango de como
de gracia de que todavía es efectiva. Por ejemplo, la inyección mensual uno se la puede poner 3 días antes o 3 días después y sigue siendo efectiva. Pero idealmente, también como la pastilla, hay que ponérsela en la misma fecha, porque si uno se corre una vez como la fecha de inyección, generalmente después otra vez se vuelve a correr y eso genera desorden para la persona y puede desencadenar en que no uses el método y puede desencadenar un embarazo no deseado. Perfecto. Digamos, en la práctica, digamos, todo método que depende de la voluntad de la persona, de que hay que ser metódico, que hay que tener una disciplina, eso obviamente en algún momento tal vez se puede perder o la disciplina se puede relajar. Por lo tanto, eso va a incidir en que disminuya la efectividad del método. Cualquier método que sea quirúrgico o que, por ejemplo, sea hormonal, que sea, por ejemplo, un implante, digamos que no dependa de la voluntad del individuo, digamos, siempre va a ser mucho más efectivo. Pero obviamente no, de repente hay efectos secundarios y no depende de uno. De repente uno tal vez puede querer un método, pero no te sirve. Entonces, lo invito a todos los invito a que, digamos, por ejemplo, si necesitan digamos, se asesoren, busquen vayan a un CEFAM, vean a una matrona, no sé si ginecólogo, porque en este caso eso ustedes lo ven directamente, es mejor que lo vea una matrona. Sí, igual los métodos anticonceptivos en los SFAM son gratuitos, ¿ya? Porque también viéndolo como por el lado de la economía, ahora por el tema de pandemia y todo, los métodos anticonceptivos si uno los compra igual son súper caros y no son tan accesibles como si uno los compra de forma particular. Entonces igual es bueno ir a los SFAM, inscribirse para que puedas optar a ese beneficio. Perfecto. Bueno, con esto finalizamos digamos, este conversatorio y le agradezco su tiempo, su paciencia y también le agradezco a Mónica su disposición para conversar con respecto a este tema. Así que, como les digo, cualquier duda que tengan, ahí me la pueden hacer por interno y Mónica, te reitero, muchas gracias por tu tiempo y por darnos esta charla. Muchas gracias a todos por invitarme y si es que en algún momento quieren seguir hablando de métodos anticonceptivos, algo más práctico, de otro tema también de enfermedad de transmisión sexual, placer sexual, juguetes sexuales, lo que sea, igual podemos conversar. Estoy así como abierta a cualquier como intervención o taller que me invite. Ahí lo podemos conversar con el Big Boss y ahí organizar otros talleres. Ahí lo podemos ver. ¿Ya? Muchas gracias, chiquillos, por su tiempo y recuerden, mañana continuamos con nuestras clases de biología. Así que no desanimen y que estén muy bien. Adiós.